Hoy vamos a tener una conversación con Mara Camila, nutricionista, entrenadora también. Para la gente que de repente no está tan familiarizada así contigo, Mara Camila, ¿te presentarías? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Mara Román, soy licenciada en nutrición, antropometrista Isaac nivel 1, entrenadora funcional. También soy levantadora de pesas olímpicas, estoy en el Comité Olímpico Paraguayo y tengo un diplomado en obesidad por la SAOTA también. Te puedo preguntar a qué edad más o menos empezaste a interesarte por el tema del entrenamiento y a qué edad empezaste a meterle con todo. En las pesas, a partir de los 14, 15 años más o menos, a nivel general, musculación, gimnasio convencional. Después empecé con el CrossFit a los 17 años más o menos y eso me llevó después a amar la halterofilia, que es levantamiento olímpico de pesas. Y allí estoy ya en el Comité Olímpico solamente halterofilia hace ya 3 años más o menos. Todo el tema de la halterofilia y demás es muy de nicho todavía, tipo, son muy pocos los que conocen y mucho más pocos todavía lo que practican. Si vos le decís halterofilia y qué, te dicen, ¿y de qué me estás hablando? Y bueno, y le decís levantamiento olímpico de pesas, esa barra que es así, larga, con mucho peso a los costados, y ahí más o menos entienden. Más por el CrossFit también se conoce ahora, porque también hacen levantamientos olímpicos en los entrenamientos. A la gente que no todavía ni siquiera pisó el gym o si no solamente pisó el gym para hacer estera y demás, ¿le recomendaría o no el tema de la halterofilia? Porque realmente es súper intenso, pero tan apasionante. Es muy intenso, es muy pesado, pero es hermoso el deporte. Trabaja todos los grupos musculares y por supuesto que sí recomiendo, claro que dentro de una programación controlada y con un profesional, ¿verdad? Que te ayude desde un principio con la técnica primeramente para evitar lesiones, manejar todo eso y después progresivamente buscar los pesos, ¿verdad? Porque de repente queremos empezar y ya queremos levantar todo lo que debemos y no, primero se prioriza la técnica para evitar lesiones y otras complicaciones. Yo suelo notar que la mayoría si de repente tiene un poco de miedo por ahí, eso cuando ve los movimientos súper explosivos y demás así. Sí, dicen, y si se te cae eso encima, o si te lastimas y te rompes, y la verdad que son entrenamientos muy programados. Nosotros, por ejemplo, entrenamos doble turno 3 veces a la semana, a veces más, de 1 hora y media, 2 horas cada turno. Entonces, son 9 sesiones de entrenamiento en total en la semana. Y todo eso está programado para que justamente después podamos soportar tanto peso o tanta carga en el entrenamiento. Inicialmente, ¿qué te inspiró para entrar en el tema de nutrición? En el tema de nutrición, yo siempre fui apasionada de la salud. Desde muy chica tenía en claro que quería seguir alguna carrera con rama en salud, ya sea medicina, fisioterapia, nutrición, pero en el colegio estuve en técnico bachiller en salud y tuvimos como materia nutrición. Y ahí descubrí lo que es la nutrición, muy básico lo que nos enseñaban, pero hizo que me vaya apasionando acerca de cómo deben comer, ¿verdad? Porque de repente creemos que estamos comiendo saludable, no sé, un bowl de avena con leche, pero antes, por ejemplo, yo le ponía mucho azúcar, muchísima avena, mucha leche, de repente no manejamos las cantidades o las combinaciones de los alimentos. Entonces, aprender cómo realmente debemos alimentarnos me encantó y quise adentrarme más en eso, así que opté por esa carrera. Y lo que comentaste del bachillerato en salud, realmente sí, yo estudié lo mismo acá y realmente es súper básico lo que nos enseñan y inclusive los mismos profesores, o sea que los mismos licenciados formados ya hay profesionales a veces sufren por poca actualización o falta de información, de repente, qué sé yo, por no buscar ellos mismos, etcétera, pero la gente que no está luego en el tema mucho más, lastimosamente, muy poco manejan. Tipo, y hoy día con todo el tema de las redes sociales, ¿qué opinas de eso? A veces es tipo como una sobrecarga por ahí de informaciones conflictivas, ¿verdad? Sí, así mismo es. Vemos demasiada información de demasiadas fuentes diferentes que de repente se contradicen, pero como si fulano dijo esto, fulano aquello. Entonces no sabemos a quién escucharle. Lo primero que yo recomiendo es asesorarte bien y ve bien de qué fuente estás tomando esa información, ¿verdad? ¿Tienen evidencia científica? ¿De dónde sacó esa información? Te doy un ejemplo. Hoy me fui a una clase grupal en el gimnasio, empecé spinning hoy por primera vez para meterle un poco más de cardio. Y me encuentro con una señora al lado que me dice, yo antes de venir a entrenar, sí o sí, tomo mi té verde con una galleta de arroz. Y yo,
Muy bien, está bien. Necesitas algo de carbohidratos para poder venir a entrenar tan temprano, ¿verdad? Para no venir en ayunas, qué sé yo. Y después desayunas bien, le pregunté. Y me dice, sí, sí o sí, con mi banana, con una cucharada de miel. Y eso es todo su desayuno. Y por supuesto que yo nueva ahí tampoco me puse a explicar demasiadas cosas, demasiado tiempo, pero es impresionante la desinformación que hay todavía o de dónde, por ejemplo, esa señora sacó que comer una banana con miel es un buen desayuno o está completo, ¿verdad? Esas pequeñas cosas que de repente están todavía muy arraigados a las costumbres o a lo folclórico que queremos seguir manteniendo lo que hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados, todo. Y hay ya tanta información a nuestras manos de cómo se deben hacer las cosas realmente. Realmente cada cosa más random que la gente te cuenta así que vio que está aplicando así y una locura es, pero exactamente como mencionaste, lo que al final manda es tipo que tenga una evidencia científica que se haya podido tipo demostrar que es efectivo o que es de repente eh, que tenga más o menos sentido, digamos. Así como indicaste, el tema de tipo entrenar en ayunas, sí o sí la persona va a necesitar una fuente de energía, tener glucosa circulando en sangre y demás. Y ya tuvimos muchos casos así de gente que se desmaya, etcétera, en el gimnasio y demás. Depende, eso ya es personalizado, depende del organismo, del metabolismo de cada uno, el incluir o no un preentrenito antes de entrenar tan temprano, ¿verdad? Hay personas que de repente toleran y después pueden desayunar sin problema, y hay personas que no, como esta señora, por ejemplo, que sí o sí deben comer algo por lo menos chiquitito antes de entrenar, que está bien, ¿verdad? Ahora lo que hay que aprender es a cómo seguir comiendo después, o sea, que comer después de la actividad física, durante el día, qué no te puede faltar en el plato. Por ejemplo, me citó hay unas cuantas comidas en el día y no escuché ni una sola fuente de proteínas, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde esa señora sacó esa información? Vio en TikToks, vio en Instagram, en Facebook, que la banana con miel es saludable, entonces ella hace más también eso. Y cosas así, que se ven todos los días todavía, lastimosamente estamos muy arraigados a eso. ¿Alguna vez llegaste a experimentar el ayuno intermitente? Justamente hoy hice una historia sobre eso. Empecé el domingo, empecé a probar porque ahora estoy lesionada. Entonces, hace 2 meses por ahí que estoy con fisioterapia y es mi máxima actividad física es fisioterapia, 40 minutos de pesa y algún que otro cardio, ¿verdad? O sea, mi intensidad de entrenamiento era 10 y ahora bajó a un 3 por ahí. Entonces, no estoy buscando rendimiento ni nada y dije, bueno, voy a probar a ver qué tal, porque yo en deportistas y atletas de alto rendimiento no recomiendo ninguna estrategia así. Entonces, para personas normales, por decirlo así, o con intensidad de entrenamiento más bajas, estaría interesante implementar, pero dije, bueno, voy a probar, a ver qué tal, porque tampoco soy sedentaria, igual me sigo moviendo, igual quiero hacer todas mis comidas, entonces vamos a ver qué tal me adhiero yo a esa estrategia. Y empecé el domingo, ¿sabes? Y hasta ahora, bastante bien. Todavía lo positivo que encuentro es, por ejemplo, que ayuda a calmar un poco la ansiedad y te olvidas de repente de la ingesta a partir de una cierta hora del día, cosas así. Son las cosas positivas que le estoy sacando hasta hoy, desde el domingo, que son 3 días recién que estoy experimentando esta estrategia. Personalmente siempre me gustó entrenar en ayunas a la mañana porque me siento tan liviano, tipo, así como se dice, voy a volar por ahí así, no estoy cargado de Sí, más. así mismo es. Y aparte que si cenas correctamente con todos los macronutrientes, tenés carbohidratos, de repente un poco de fuente de grasa, fibra, es más tolerable entrenar también en ayunas si es que empezás temprano y también si es que no tenés demasiada demanda de tiempo, por decirlo así, de actividad física, sino es demasiado tiempo tampoco. Me encantó eso que dijiste, que a un atleta de alto rendimiento de balde le recomendaríamos, digamos, hacer ayuno porque no le va a resultar lo más óptimo privarse, digamos, de nutrientes o sacrificar el desempeño atlético, siendo que ese es su objetivo principal, solamente de repente para preservar un poco más la salud, etcétera, siendo que ya está luego en un, digamos que, pico así de rendimiento y lo más importante es el rendimiento, justamente. Así mismo, y la mayoría de las personas que buscan el ayuno intermitente te vienen con el speech de, no sé, mejor flexibilidad metabólica, sensibilidad a la insulina, y un deportista, un atleta principalmente de alto rendimiento ya tiene ya flexibilidad metabólica, ¿entendés? Y la forma en la que se alimenta ya le hace más sensible a la insulina y cosas así que
es una estrategia innecesaria para los atletas de repente que ya entrenan más intensamente. Ahora, por ejemplo, cuando yo vuelva a mi entrenamiento normal, una vez que esté recuperada al 100%, voy a volver a mis 5 6 comidas normales, desde que me despierto hasta el final del día y cosas así, ¿verdad? Para recuperar otra vez ese rendimiento. Pero ahora, como lo necesito, estoy probando y me está gustando, la verdad. Total y Ahora sí. completamente de acuerdo con eso que dijiste. Espectacular fue lo del rendimiento y demás, y que los atletas, por lo menos los de alto rendimiento, del alto nivel, ya están luego con flexibilidad metabólica, sus músculos son bastante sensibles hacia la insulina, la glucosa y demás. Es decir, tipo, que el ayuno intermitente prácticamente va a hacer que sacrifiquemos otra vez, tipo, su desempeño. En cambio, una persona que es un poco más sedentaria, que de repente tiene problemas así, tipo, con los trastornos, de repente como fijarse demasiado por ahí en el horario de las comidas, y eso sería bueno experimentar con el ayuno para saber si es que de repente va a poder tolerar eso y tratar de educar un poco más, digamos, su paladar y sus horarios así a lo que le sería más saludable, digamos. Porque como sabemos, el cuerpo o el organismo de una persona sedentaria no va a estar preparado para digerir comida 24/7. Así mismo es. Necesitamos ese tiempo de descanso, de ingesta también. También le ayuda bastante a la microbiota. Estuve en un congreso el fin de semana y escuché varias actualizaciones sobre la microbiota intestinal, que ahora también está bastante en auge, ¿verdad? A mí me apasiona también todo ese tema, me encanta luego. Y, y estaría bueno enseñarle al cuerpo a darle también ese descanso, porque de repente eso también nos predispone a trastornos alimentarios como atracones o después es lo que nos lleva al sobrepeso, la obesidad. Entonces, tener ese autocontrol entre ingesta y no ingesta es súper importante e interesante también. En la universidad en donde yo estudié, que fue la UP acá en Ciudad del Este, donde terminé justamente durante 4 años de carrera, le escuché a una de mis profesoras mencionar la microbiota en 4 años. Prácticamente muy pobre la actualización de los profesionales. Lastimosamente, tipo, va a quedar prácticamente a cargo de nosotros buscar así Sí. información con los medios que tenemos por ahí para poder ayudarle a la gente, porque lastimosamente muy poco. Es así mismo, y de repente si te hablan de la microbiota es como que quieren cambiar de tema rápido. También me pasó en la universidad, 2 o 3 profesores mencionaron, pero vos te quedás con ganas de escuchar más y ellos te quieren cambiar de tema rápido porque, bueno, volvamos a lo nuestro, ¿entendés? Entonces, no sé si es porque ellos también están desactualizados o quieren centrarse en la teoría de la vieja escuela nomás o qué está pasando, pero es muy interesante y cada vez me doy cuenta de que hay más profesionales que se están interiorizando en esos profesionales ya recibidos y que se están especializando cada vez más en lo que es la microbiota, la nutrición funcional, por ejemplo, que es interesante y es nuevo. No para funarle demasiado o trozarle demasiado a la universidad, a la universidad en general, pero ¿cuál fue la cosa más loca o descabellada que escuchaste que algún profe haya dicho en clase? Lo más loco, ya me acuerdo que nunca me olvido de eso, me dijo que las proteínas nunca se van a convertir en grasa, que podemos consumir toda la cantidad de proteína que queremos y nunca se van a convertir en grasa como los carbohidratos, por ejemplo. Y estaba en los primeros años, y lo peor de todo es que le creí, ¿entendés? Y viví meses y años tal vez con esa información en mi cabeza, que después cuando vos vas estudiando más, te das cuenta de que no es así, y Dios mío, ¿cómo me pudo haber dicho eso? Fue un profesor de bioquímica, me acuerdo muy bien. Nosotros sabemos, o sea, que manejamos súper bien que tipo las proteínas son simplemente un macronutriente más, obviamente que tiene su función y que tiene el efecto térmico Claro. de las comidas y que cuestan más calorías digerir la propia proteína y demás, pero obviamente que cuando hay un exceso calórico, por más que provenga de proteína, eso se va a tener que acumular de alguna forma tarde o temprano, y mientras más grande sea el exceso, obviamente se va a acumular como grasa. Claro, todo se metaboliza, no es que la proteína se quedan ahí y no sé, se quedan en tu cuerpo y arman más músculo por arte de magia, ¿verdad? Se tiene que metabolizar la gluconogénesis, todo tiene su consecuencia, todo exceso tiene su consecuencia, pero nunca me voy a olvidar. E imagínate las personas que yo, por ejemplo, soy muy autodidacta, ¿verdad? Desde siempre no me quedo con lo que me dice la universidad, me encanta leer más sobre lo que a mí me apasiona, que es la nutrición deportiva. Entonces, constantemente yo me estoy actualizando por mí misma y gracias a eso no me quedo con la información errónea que de repente nos pudieron haber dado en la universidad. Informaciones erróneas, realmente sí. Yo recuerdo no solamente uno, sino que varios, docenas de veces en las cuales escuché cosas que yo ya había investigado independientemente por mi lado. Y a mí siempre me gustó preguntar, obviamente, y era tan fácil, lastimosamente, hacerle caer en contradicciones a los profes ahí.
Terrible realmente. Así mismo es, y al salir de la universidad nos toca desaprender para poder aprender nuevamente con información actualizada, porque como toda carrera de la salud, constantemente va evolucionando, se va actualizando y depende de nosotros mantenernos al día también para ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes si es que queremos ser profesionales de calidad, claro. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que te hace la gente cuando sabes que vos sos nutricionista? Entonces, ¿cuáles son las preguntas más comunes? Tipo, ¿qué puedo comer para bajar? ¿Cómo hago para esto, aquello? Exactamente, ¿qué puedo comer para bajar de peso? ¿Cuántas calorías tiene esto? Que mucho que escuché últimamente, parece mentira, el arroz engorda. Que mucho me preguntaron en este año, desde enero hasta ahora, me preguntaron como 4 personas ya si el arroz engorda, por ejemplo. El tema del pan también, seguramente, el tema del pan y las pastas, tipo, el pan engorda, ¿verdad? O comer hamburguesas engorda, ¿verdad? O las papas fritas engordan, ¿verdad? Tipo, la gente se fija obviamente ahí en las comidas, etcétera. Obviamente sabemos que hay comidas que son mucho más ricas y difíciles de comer en poca cantidad, que es todo un tema también. Así es, hay una carbofobia instalada en nuestra sociedad, parece ahora, pero es simpático porque aberran así los carbohidratos, pero después cuando tienen ese permitido, supuestamente, consumen todo lo que no consumieron en un día o en una semana y ahí no tiene mucho sentido lo que ellos te quieren decir o vender de repente, ¿verdad? Pero falta mucha educación nutricional, justamente por lo que te mencioné al principio, sobre que las personas no saben cómo alimentarse realmente, no saben cómo alimentarse funcionalmente, ¿verdad? Entonces, falta mucha educación nutricional. Eh, Personas mayores son las que más desinformadas están, por ejemplo, y son las que están más más disponibles o más abiertas, por ejemplo, a las enfermedades de base y cosas que no pasarían si es que tuviesen un acompañamiento nutricional desde temprano, porque todos necesitamos un nutricionista, así como todos necesitamos un psicólogo, por ejemplo, de repente, o como todos necesitamos hacer actividad física, no solamente si sos deportista. Todos necesitan un nutricionista porque debemos aprender a alimentarnos para que el alimento nos sirva o nos funcione y no solamente por placer. No solamente por placer, porque también comer es un placer, solo que hay que saber cuándo, cómo y cuánto, ¿verdad? Lo que dijiste ahí fue tan espectacular, tipo, que el alimento justamente nos beneficie, lo que comemos que tipo sea justamente para nuestro beneficio, siendo que la mayoría de los casos, como vemos, tipo, a casi la mayoría de la gente, justamente sus hábitos alimenticios y lo que come, en vez de beneficiarles, les está perjudicando en tiempo real por ahí. Así mismo es. Y te doy un ejemplo. Una persona mayor se me acerca y me dice pero él me afirma, me asegura que el arroz engorda y que el arroz es malo y que todo carbohidrato es malo. Entonces él está dejando de consumir carbohidratos, así, en seco. Y después, al día siguiente, le ves desayunando tortilla con cocido, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es arroz, pues, y no es pan, pues. Entonces, no está mal, ¿entendés? La desinformación ahí que hay. Y son personas a las que también hay que tenerle paciencia y hay que explicarle contacto porque son personas más grandes ya de repente que no van a ser tan receptivas con las informaciones actuales y menos si es un profesional joven el que le está hablando, ¿verdad? Entonces, es un todo. Hay que tener tacto, hay que tener empatía, hay que tener paciencia, hay que saber cómo brindar también esa información que nosotros tenemos y cómo exteriorizar, no es decir por decir nomás, o no, estás haciendo mal, o no, estás equivocado, no es así. Hay que saber manejar la situación también, no es solamente dar la información o tirarte la información. Un colega nuestro dijo en un otro episodio que grabé antes, Jesús Duarte, justamente, la nutrición se tiene que enseñar desde el colegio, tiene que ser una materia desde la escuela inclusive, tiene que ser una materia como para que la gente pueda saber ya más o menos qué es lo que le va a beneficiar en la salud y qué hábitos le van a perjudicar y se va a poder prevenir tantas enfermedades. Tipo, tanto sufrimiento, así tipo que familias enteras pasan al verle a sus adultos mayores o adultos no tan mayores, tipo hoy día cada vez más tempranamente la gente está con diabetes, enfermedades coronarias, etcétera. Todo eso se podría prevenir, digamos, con la educación nutricional, nutrición como materia desde la escuela. Así mismo es porque tenemos como materia en la escuela ciencias de la salud, tenemos ciencias naturales, dentro de ciencias de la salud, de repente también tener en la malla curricular, no sé cómo se maneja esa parte, pero tener ítems de nutrición o por lo menos lo básico de cómo debe estar conformado el plato,
qué nos aportan las verduras, no es que comes ensalada para estar todo marcado nomás o para bajar de peso nomás, porque vos le decís ensalada o verduras, ah, no, pero yo no estoy gordo, no necesito bajar de peso. Y no pasa nunca, o sea, no pasa siempre por ahí, no pasa siempre por bajar de peso o por la composición corporal nomás. Como decís, tantas patologías o enfermedades de base se pueden prevenir si es que nos educan desde chicos, ¿verdad? Y tampoco comer saludable es sinónimo de comer caro. Muchas veces la gente se equivoca y se va y busca en las góndolas fit o saludables del súper alimentos ultra procesados que dicen que son light, que sin azúcares, que tal cosa, pero nosotros que sabemos leer las etiquetas, sabemos que no es así. Lo saludable realmente está en la verdulería, en la frutería, en la parte de las carnes, los huevos, ¿sí? Entonces es enseñarle a la gente qué es lo realmente saludable y qué es lo que la industria te quiere vender que es saludable. Yo veo que tipo, inclusive entre nuestros contemporáneos, digamos, los que ya crecieron con internet y redes sociales, que trabajan en el área de nutricionistas, colegas nuestros, ni siquiera ellos le dan tanta importancia, digamos, a la calidad de la fuente, digamos, de sus macros. La mayoría solo cuentan macros. Nada en contra, realmente cada uno es libre de hacer, digamos, lo que quiere con su propio cuerpo y su propia salud, pero creo que tipo no sería tipo, digamos, tan ético recomendar solo cuenten macros, solo cuenten calorías. Los macros sabemos que tipo está bien, tipo son un número, una unidad de medida, pero definitivamente el cuerpo responde de forma diferente a la fuente de esos macros. Los macros son importantes, pero no es menos importante la calidad de la comida que estás consumiendo tampoco. Yo siempre le digo a mis pacientes que nunca les voy a prohibir que coman un alimento ni les voy a restringir, pero si el 80-85% del tiempo comen alimentos naturales, ese 20, 15, 25% no va a tener un impacto en su cuerpo ni en su salud de vez en cuando, ¿verdad? Es, eso sí ya es por salud, es por calidad de vida. Siempre promuevo luego el consumo de alimentos más naturales y les enseño a las personas, tanto pacientes como no pacientes, a leer la lista de los ingredientes, porque es muy común también que todos se pasan leyendo la información nutricional, ¿verdad? ¿Cuánto de carbohidratos tiene? ¿Cuánto de proteínas? ¿Cuánto de grasas? Pero no se pone a leer la lista de ingredientes. No sé, el 80% de esos carbohidratos que tiene son azúcar, jarabe de maíz, alta fructosa, ¿entendés? Entonces, están como equivocados otra vez, pero ahí ya depende de nosotros educarles a los pacientes o a las personas a qué es lo que realmente deben mirar y por qué. Es decir, el cuerpo no responde igual a, digamos que un número de macros igual, pero de diferente fuente. Si todos los carbohidratos vienen de, qué sé yo, nuggets de, o sea, que todos los macros vienen de nuggets de pollo que tienen carbohidratos, proteína y grasa versus una combinación de vegetales y otra fuente de proteína como huevo, carne vacuna, etcétera, la respuesta del cuerpo a lo largo de meses y años no va a ser igual, definitivamente, por más que los macros y las calorías sean exactamente iguales. Y eso se nota en el estado de ánimo, se nota después en la piel. Ahí entra mucho lo que es la microbiota también, de cómo le estés alimentando a esas bacterias, si le estás alimentando más a las bacterias buenas o a las bacterias malas. Entonces todo después influye y cuando hagas ese cambio te vas a dar cuenta de la diferencia, de cómo reacciona el cuerpo ante la calidad de cada comida. ¿Cuáles son, digamos, tus costumbres así alimenticias y cuáles son así tipo tus gustos culpables así cuando te das el gusto, ¿qué comes? ¿Cuándo me doy el gusto? Bueno, yo realmente no soy extremista, trato en lo posible de comer natural. Ayer, por ejemplo, cené a las 5 de la tarde, ya fue mi cena porque estoy con el ayuno, acuérdate. Y después me comí un cuadradito de brownie porque yo soy fan de lo dulce y sé que no es lo mejor porque es carbohidrato, más grasa, más todo. Pero no puedo negar, soy fan de lo dulce, me encanta, pero así disfruto, yo disfruto de la comida. Entonces, es lo dulce. Pero justamente si voy a comer ese dulce, como ayer, mi plato estaba lleno de vegetales, estaba mi fuente de proteínas, y no es tampoco que saqué mi fuente de carbohidratos, sino que, por ejemplo, le disminuí un poco, pero fue así arroz integral, ¿entendés? Entonces ahí mi brownie tranquilamente entró. Súper importante justamente poder tipo darse el gusto
de forma normal, digamos, porque sabemos bien que esos trastornos alimenticios surgen justamente, el trastorno por atracón y demás surgen justamente por restricciones excesivas. Y mucho más las personas jóvenes hoy en día, que son muy sensibles a eso ahora, que yo veo muchísimo en consultorio y lastimosamente veo cada vez más jóvenes con ese trastorno, trastornos de atracón. Por ejemplo, dejan de comer en todo el día para comer después exceso de lo que querían comer. Y ahí entra nuestro trabajo, como ya te dije hace rato, saber llegarle a esa persona empáticamente para que se pueda adherir a los planes. Pero pasa mucho, pasa muchísimo el trastorno de atracones, pasan jóvenes, pasan mayores también, que generalmente personas que están muy estresadas, personas que tienen muchos problemas. Entonces, a veces nosotros somos nutricionistas, psicólogos, madre, padre, todo en uno. Y la verdad que es un trabajo que hay que hacer con amor y con dedicación. Me gustaría preguntarte sobre si ya tuviste alguna experiencia con el trastorno alimenticio de los nutricionistas, la ortorexia. Vos sabés que hubo un tiempo que sí, fue después de terminar la carrera que yo adelgacé demasiado y a mí siempre me gustó la masa muscular. Adelgacé demasiado, entonces me veía al espejo y no veía los resultados después de después de haber vuelto a entrenar un mes, 2 meses después de no haber entrenado años, por terminar la carrera. Me veía y no veía los resultados rápidos que yo quería, pero bueno, y basta, y quiero otra vez mis músculos y tal cosa, y se trabaja con eso todos los días. Que nosotros estemos de este lado del escritorio no quiere decir que nosotros no hayamos pasado por lo que ustedes están pasando o por cosas similares o que no tengamos nuestras batallas internas todos los días. Pasa. ¿Tenemos más herramientas o más información? Sí, pero depende de nosotros trabajar con ello para poder mejorar también eso, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de lo que está bien y lo que está mal para poder ir cambiando eso. No te miento que ahora que estoy lesionada, por ejemplo, extraño mis músculos bastante, pero trato de respetar el proceso, de tener paciencia, de que mi momento va a volver otra vez. Entonces, trato de calmarme otra vez a mí misma y hacer lo que puedo con lo que tengo ahora. ¿Qué lesión exactamente, si es que no hay problema que te pregunte, estás teniendo por ahora? Algo femoropatelar. El primer nombre no me acuerdo, pero es cuando la rótula toca la cabeza del fémur, porque no hay cartílago. Entonces, es como que me clava algo en la rodilla. El peor lugar para tener molestias es definitivamente la rodilla. Sí, Totalmente te así. comprendo. Es re tóxica la rodilla, había sido. Tenés que tenerle muchísimo cuidado. Y ahí vuelvo otra vez a lo que me preguntaste al principio. ¿Recomendás como deporte la halterofilia? Claro que sí, siempre y cuando estés bien acompañado de un profesional que te enseñe la forma de calentar, la forma de hacer los preventivos para que este tipo de cosas no sucedan. Entonces, ahí sí vas a avanzar tranquilamente en el deporte y en cualquier deporte también si tenés una buena base. Lo que me gustaría preguntarte ahora va en dos direcciones diferentes, digamos. Obviamente te tengo que preguntar si esta significa tu oportunidad de desarrollar todo lo que sería el cuerpo superior, ya que vas a movilizar obviamente más todo lo que sería brazo, espalda, pecho y eso. ¿Y qué opinas de los estándares, digamos, de belleza sobre que existen sobre las mujeres y chicas? De una mujer que tenga el cuerpo superior tan bien desarrollado como la parte inferior, justamente. Así mismo que tenga músculos arriba y no abajo, que no quiera irse al gimnasio y decir, no quiero ser como, no me quiero parecer a un hombre o no quiero ser pesoca. Escucho bastante también y yo no comparto esos estándares, si bien respeto el gusto de cada persona. De repente viene una señora y me dice, a mí me gustan las pesas, pero desarrollo masa muscular muy rápido, hipertrofia muy rápido, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sé yo, verdad? Eh, a mí personalmente me gusta. A mí me gusta una mujer bien formada, me gusta una mujer bien fibrosa, me gusta ver porque hay mucha disciplina también detrás de eso. Entonces yo es primero lo que admiro, hay mucha disciplina, dedicación, horas de entrenamiento, no es cualquiera, no es que vos te vas al gimnasio una semana y ya vas a estar así como una culturista o una levantadora de pesas. No es fácil. Por eso respeto demasiado también y admiro demasiado a las mujeres a quienes llegan a esa composición corporal
y trato de hacerle entender a mis pacientes mujeres que hacer una dieta hiperproteica, por ejemplo, o levantar pesas no te va a dejar así desde el principio y solamente con una alimentación equilibrada y balanceada, ¿verdad? Y trato de hacerles también cambiar un poco su perspectiva de que no es feo, de que puede ser salud, también de que de repente ser demasiado flaco, demasiado fina, implica sacrificar demasiada masa muscular, que eso después puede tener otras consecuencias, porque de repente las mujeres, principalmente las más grandes, están muy arraigadas a que no tienen que tener músculos, por ejemplo. Y la masa muscular debe estar desarrollada porque es lo que después a vos te va a dar independencia mayor. No quiere decir que vayas a ir a competir al Arnold o al Olympia, no sé, son cuestiones diferentes. Igual a esas mujeres que llegan a ese punto, les admiro bastante por toda la disciplina y dedicación que te dije que hay detrás de eso. Así como sabemos, tipo, es muy difícil, va a tener que prácticamente ser bendecida genéticamente una mujer o una chica o consumir altas cantidades de esteroides para tener el mismo desarrollo muscular que un hombre tendría naturalmente, digamos. Así que se pueden quedar tranquilas realmente todas las chicas y todas las mujeres que es muy difícil que desarrollen Así ese mismo. tamaño. Yo les digo, necesitas mucho más que dieta, mucho más que whey protein, mucho más que creatina, porque a la creatina le tienen un terror todavía, y mucho más que una hora de entrenamiento 5 veces a la semana para poder llegar a eso. Así que tranquila, no va a pasar. Y después ven que están más magras, están más finas haciendo pesas y cuidando su alimentación, y ahí se van dando cuenta de que no es todo nada había sido. Nuestro ambiente hoy día prácticamente promueve el sedentarismo, no sé si a propósito o no sé si coincidentemente por el exceso de comodidad o distracciones que hay, además de promover el sedentarismo, promueve también el consumo de comidas y por fácil acceso a ellas, el precio disminuye cada vez más, principalmente justamente de las comidas más hiperpalatables, que son las que están combinadas azúcar con grasas o a diferentes tipos de almidones con grasas, ya sea, por ejemplo, a través del método de cocción o entre sus ingredientes de por sí. Es un ambiente perfecto, es como la tormenta perfecta, digamos, para que haya una epidemia por ahí de obesidad y enfermedades crónicas. Qué es lo que está pasando luego. Y es triste ver, la verdad, cada vez más. Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo mi abuelo no engordaba? ¿O cómo mi abuela desayunaba tortilla con cocido y con azúcar y no le pasaba nada? Era un Y mundo bueno, y diferente. ahí yo hago mucho énfasis en la calidad de los alimentos. Era muy natural lo que ellos consumían. Capaz no controlaban las porciones como solemos pedir ahora que hagan, pero la calidad de la comida en ese entonces era muy diferente. Eran muchos vegetales también, aparte de su tortilla con cocido, eran muchas frutas, porque era básicamente lo que había en ese entonces. Y ahora cada vez hay más industrias metiéndose en el área de los alimentos, y no solamente eso, sino que marketing engañoso por todas partes y personas que no son como nosotros, que sabemos lo que hay que saber realmente para saber si es que ese alimento es o no apto para mí. Le creen al marketing, le creen al sin azúcares, le creen al que dice light, al que dice fit, al que dice proteico, por ejemplo, o alto en proteína de repente, y vemos que tienen un montón de cosas más en el ingrediente y de repente la proteína es lo último así importante en ese producto y cosas así. Mismo pasa también con los suplementos nutricionales, ¿verdad? Con las proteínas en polvo, por darte un ejemplo. Ven porque tiene dibujitos de tal cosa o porque es más barato, entonces es más llamativo y se van a comprar esa proteína cuando en realidad no es la calidad que tendría que tener y cosas así. Es el marketing para los alimentos ultraprocesados ahora es una batalla que tenemos que lidiar todos los días y hay que saber enseñar también para poder erradicar eso de a poco. O por lo menos enseñarle a las personas eh, cuándo poder y cuándo no, cuándo pueden y cuándo no, que no sea habitual eso, ¿verdad? Que no sea una cosa de todos los días que comes esa tu galletita criollita que dice luego light, que tiene luego salvado y comes un paquete en el desayuno y un paquete en la merienda porque es lo saludable, ¿entendés? Esas cosas son las que tenemos que ir cambiando de a poco. ¿Es real la adicción a la comida?
Es real. Yo te digo que es real porque, porque tengo gente cercana a mí que me dice que sufre de sobrepeso y obesidad, que están predispuestos a bajar y que ya están hartos de ese estilo de vida, por ejemplo, que ya no se sienten cómodos consigo mismos, ya tienen problemas de salud, pero les cuesta muchísimo dejar esos productos hiperpalatables que les llamamos y comerse una fruta o un vegetal y no, dame, no puedes pico darme nomás galletita de arroz con mermelada en vez de una fruta. Está muy arraigado también eso ahora. Y yo creo que es algo que no debe trabajar el nutricionista solo, sino que la persona que es adicta a la comida o que se sienta adicta a la comida o a los alimentos hiperpalatables, para ser más exactos, eh, debería buscar ayuda, ¿cómo se dice? Multidisciplinaria, ¿verdad? Un nutricionista, un psicólogo que le ayude también, porque de repente eso ya es un trabajo que escapa un poco de nuestras manos, ¿verdad? Nosotros le podemos dar herramientas e inclusive hacer el acompañamiento, pero hay problemas más profundos que eso, que ya le corresponde, por ejemplo, a un psicólogo tratar, ¿verdad? Es un trabajo de todo el día, todos los días. Cuando mencionaste ahí el querer dejar, estar totalmente decidido ya en cambiar los hábitos y no poder y seguir haciendo los mismos hábitos. Eso es prácticamente la definición de una adicción, ya sea ir a apostar dinero al casino, consumir alguna sustancia. Esa es justamente la definición de una adicción y es totalmente real. Yo totalmente de acuerdo estoy contigo que la adicción a la comida y principalmente a las comidas hiperpalatables es súper real y empieza desde pequeños prácticamente. La gente le da a sus criaturas yogures llenos de azúcar con galletitas para la merienda y luego imagínate tratar de cambiar 15 a 16, 17 años, que es la edad en la cual tipo, la mayoría así, tipo, nos preocupamos un poco más por nuestra composición física, por nuestro aspecto y demás. Querer cambiar 15, 16, 17 años de comer todos los días comidas hiperpalatables que nada más se compran, que no se preparan, es toda una batalla. Y yo creo que yo no soy mamá, así que de repente no puedo hablar mucho sobre el tema de inculcar a los niños desde pequeños, pero me gusta ver, por ejemplo, que cada vez más padres se están adentrando en lo que sería la estrategia de darle de comer a los niños con las manos, los alimentos naturales, los vegetales, no recuerdo cómo se llama esa estrategia, baby learn, algo, ¿verdad? Me encanta ver que cada vez hay más padres interesados en educarle a sus hijos a alimentarse desde el principio, ya desde esa edad. Me parece súper importante para que a nuestra edad, después, eso ya no sea más un sacrificio, sino que ya sea un estilo de vida desde siempre y ya no cueste. Todos los que empezaron a ver y buscar así en internet, etcétera, qué se puede hacer para definir más el cuerpo, cómo quemar grasa, etcétera. Fue toda una batalla tener que dejar el azúcar en polvo, reemplazar por edulcorante, el gusto no era el mismo, la textura así de las comidas, etcétera. Así Y luego mismo. querer comer, digamos, un bife con vegetales salteados, con huevo, te resulta tan aburrido. Le querés tirar kilos de sal o le querés poner mayonesa, así mismo es. Porque nosotros le educamos a nuestro paladar desde bebés. Ya desde chicos, de repente, creo que en nuestra generación, al menos, nuestros padres nos llenaron de, no sé, azúcares. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, no me preguntes cómo, que me acuerdo que mi mamá me daba en mi biberón Nescafé con azúcar y leche. Y educarle de esa manera al paladar a tan temprana edad, que te hace pensar que cuando seas grande te va a ser suficiente eso. Cada vez vas a querer más como una droga. Vas a querer más, cosas más fuertes, cosas más dulces, cosas más palatables, más grasa, más condimentos. Entonces es importante que desde un principio eso cambie. Y ya escuché también mamás jóvenes que de repente dicen, no, yo le voy a dar de comer a mi bebé o a mi hijo como me dieron de comer a mí. O sea, yo no estoy de acuerdo con esas estrategias de moda o nuevas que hay ahora, pero tenés que darte cuenta de que no son estrategias de moda, sino que es como tuvo que ser desde un principio, en realidad. ¿Sí? El no darle azúcar a tu hijo, el no darle sal a tu hijo desde temprano, no darle café desde temprano, condimentos, darle alimentos reales, alimentos naturales, que sienta el sabor real de esa fruta, de esa verdura, de ese yogur natural, que sienta el sabor real
Y después, cuando sea más grande, ya va a ir introduciendo de a poco, pero no va a ser ese corte brusco entre un sabor y otro, ¿entendés? Imagínate todo lo que se forma ahí en la... El cerebro pues recibe estímulos justamente a través de los sentidos y lo estimulante que resulta para el paladar, la combinación, una combinación que no existe en la naturaleza como sabemos, grasas combinadas con azúcar. Eso no existe en la naturaleza, es algo creado hace relativamente poco por los humanos, súper creativamente. La combinación de azúcares con grasa o carbohidratos cocidos en grasa, lo que serían las frituras, digamos, es tan estimulante para el paladar y no existe en la naturaleza, como dije recién, justamente, por lo cual hace que tipo sea súper novedoso, digamos, para el cerebro, justamente porque el paladar es el que siente la estimulación. Eso libera muchísima dopamina y hace que uno vuelva a buscar justamente la misma conducta, la misma sustancia, el mismo alimento. Te hace querer más. Lo que pasa con las cosas dulces, con las bollerías, por ejemplo. Comes un poco y no podés parar de comer. Querés seguir comiendo y es muy difícil en serio de parar. Yo te digo porque a mí me encantan los dulces. Inclusive a mí a veces me cuesta parar cuando tengo demasiado antojo de algo, por ejemplo. Hay que trabajar la cabeza, primeramente. Hay que ser consciente de lo que está bien, de lo que es correcto, de lo que no, de lo que me va a hacer bien, de lo que no me va a hacer bien, en qué medida. Entonces, a partir de ahí, ir controlándonos. Para cualquiera que no crea que las cosas dulces que tienen grasa entre sus ingredientes y demás, que son súper ricas, para cualquiera que no crea que es prácticamente imposible limitarse con eso ahí en el momento, que pruebe solamente comer una sola Oreo o un solo macaroon, pero uno solo. Es imposible eso. Imposible es. Mínimo, pero mínimo te comes medio paquete. Pero eso es mínimo de mínimo, no. Está hecho justamente para eso. Totalmente está hecho justamente para eso. Y de repente la gente que no maneja tanto tiene que saber que en esas empresas, en esas compañías, hay equipos de técnicos en alimentos y nutricionistas cuyo único trabajo es hacer que sea lo más rico posible, lo más estimulante posible, justamente para que el producto se consuma en más cantidad. Así de simple es. Ellos justamente su única función y su única misión es hacer que sea lo más rico posible. Todo tipo de técnica, toda la tecnología moderna que existe utilizan para que sea irresistible prácticamente. Así es, y sumarle después a los equipos de marketing que tienen que hacer de que la cajita sea súper novedosa para que hasta el perro compre. Es muy difícil luchar contra todo eso. Prácticamente tenemos una estructura formada en contra nuestra así y lastimosamente los chicos son el blanco principal de ellos. Así es, justamente hace poco, no sé si viste la iniciativa de unas chicas que quisieron hacer la ley del etiquetado frontal de alimentos y se negaron. Bueno, para mí eso era algo que tenía que pasar, tenía que ser. Tendríamos que tener, así como en Argentina, por ejemplo, ahora, vi que muchos profesionales también estuvieron en contra, muchos colegas estuvieron en contra, por una cuestión de no que le inculcamos a varios trastornos así a los niños, pero en realidad es advertir nomás para que de repente tomen interés de, no sé, ¿por qué dice eso? ¿Qué tiene? Y bueno, por lo menos si ves un sellito negro ahí que asusta luego, te das la vuelta a mirar la lista de ingredientes, qué tan malo es lo que tiene para que a 7 y luego me adviertan que no tengo que comer. Entonces, de a poco eso iba a ir educándole a las personas y a las personas que ya saben le iban a reconfirmar o a recordar por lo menos de lo que deberían hacer o lo que no. Ya me interesa saber, no sé dónde puedo buscar eso en Twitter o algo así para saber, para detectarle ahí quiénes fueron los que estaban en contra y para saber nada más. Yo vi por Instagram nomás así unos cuantos posteos, no voy a decir nombres. Realmente es súper importante eso de la estimulación y la educación del paladar, y yo veo que muy pocos profesionales todavía entre nuestros contemporáneos lastimosamente habla de la educación del paladar, que para mí es lo más importante que existe en la nutrición de base, digamos, la educación del paladar. El objetivo entonces sería hacer que tus antojos, que el antojo de la persona justamente que está teniendo dificultades para dejar de comer cierto tipo de comida, que es la mayoría justamente, que sus antojos se vuelvan antojos de cosas que le van a beneficiar, que se le antojen huevos duros con la yema todavía un poco líquida, que se le antoje la carne un poquito jugosa en el medio, que se le antoje hummus con muchísimo ajo y aceite de oliva, que esos sean sus antojos. Yo ahí ya te conté los míos, por ejemplo. Cuando tengo Por lo antojo, visto, sí. eso es lo que se me antoja y demás. No necesariamente milanesa, no tanto realmente.
Claro, que quiera comer un puño de frutos secos, por ejemplo, en vez de una barra de 40% cacao, cosas así. O una barra, un chocolate amargo, por ser un poco más cercano a lo real, ¿verdad? Sí, así mismo es. Ese sería, tendría que ser el objetivo de cada padre también de un principio. ¿Qué estilo de comida es lo que más te gusta? Pastas. Yo soy la peor, luego así. Amante de los carbohidratos, soy. Jamás, por ejemplo, voy a poder hacer una dieta keto en la vida. Pero sí, pastas, me gustan mucho las pastas. Igual cuando como pastas, siempre trato de que no me falte mi fuente de proteínas y mis vegetales para la saciedad, ¿verdad? Porque así también, como que de repente no puedes parar de comer carbohidratos refinados. Así es. O la pizza, de repente te comes una pizza entera. Antes cuando entrenaba intensamente, tranquilamente me entraba una pizza entera y cosas así, ¿entendés? Totalmente, claro que sí. Y el tema de las, o sea, que de las pastas y demás, hay gente que realmente, así como hablamos en un principio, todavía piensa que tipo, sí, los fideos engordan, el fideo engorda, las pastas engordan. Realmente ningún alimento, nosotros sabemos, ningún alimento directamente engorda, por lo tanto, todos los alimentos pueden engordar. Me parece muy simpático un dicho que dice un colega ahí conocido también siempre, tal comida no te engorda, la que engorda sos vos. Entonces es simpático y es muy sarcástico el colega, pero es totalmente, no hay ningún alimento X que te engorde o que te enferme, tampoco si es que ya no tenés alguna patología de base que te lleve a empeorar tu situación. Es simplemente la frecuencia con la que consumimos y la cantidad que consumimos y con qué combinamos. Eso es lo que va a definir después si es que vas a aumentar tu masa grasa o no. ¿Solés cocinar y demás? ¿Y qué experiencia tenés así cocinando en la cocina? A mí personalmente no soy amante de la cocina, no me encanta cocinar. Sí, claro que cocino porque tengo que, ¿verdad? Entonces así también yo controlo mis porciones y la calidad de mis comidas, pero si pudiera elegir no cocinar, no iba a cocinar. O sea, no soy una NutriChef que alza recetas así novedosas ni nada por el estilo. Sí me gusta enseñar, pero no me gusta cocinar ni pasar demasiado tiempo en la cocina. Tengo un marido, mi marido es chef, entonces él se encarga de la cocina y de casa. Así que creo que me saqué la lotería en NutriChef, ahí, la combinación. Sí, realmente. Qué capacidad, entonces. No, y sobre el tema de la cocina, por ejemplo, yo opino que es súper importante que por lo menos la gente sepa el proceso de los alimentos que come, si es posible, por lo menos que le conozca a la persona que hizo, porque siempre tenemos que saber que lo que compramos de por ahí, siempre le van a meter algo para que sea más rico y casi siempre es contraproducente, digamos, para nuestra salud a largo plazo, por lo menos, consumiendo todos los Así días. mismo es. Por ejemplo, yo suelo recomendar de repente en caso de emergencia, si estás afuera o si saliste y no sabes qué comer, la opción más económica y común y accesible a todo público, digamos así, son los lomitos, ¿verdad? Entonces yo suelo recomendar, bueno, comerte un lomito árabe de pollo de preferencia, ¿verdad? Y no le agregues más salsita. Entonces, es una de las mejores opciones, pero tampoco sabemos la calidad de ese aceite con la que se cocinó esa carne, si tiene más salsita adentro, igual que uno le puede sacar, cosas así. O sea que son opciones para de vez en cuando, pero tampoco basarse en eso, porque justamente como decís, no sabes de dónde salió, no sabes qué tanto, no sabes qué tan magra es la carne, de cuándo es esa salsita que tiene adentro o ese aceite. Entonces, ahí trato de jugar con el tiempo de las personas, a veces, de vez en cuando, y así. La industria de los suplementos y el marketing. Yo estaba por el microcentro acá de Ciudad del Este y obviamente el suplemento más vendido, el tipo de suplemento más vendido que existe es quemadores de grasa, que nosotros, tipo, ya que entendemos, sabemos que lastimosamente no funcionan, a no ser que obviamente haya un déficit calórico que te va a hacer luego quemar grasa de por sí. Entonces es una locura cuando te pones a pensar por ahí sobre la cantidad de suplementos que se venden. No sé qué opinas sobre todos los suplementos y demás, o si tenés alguno favorito. Es así mismo. Mis favoritos siempre van a ser el whey protein y la creatina. Ahora sí, depende de qué tipo de whey protein estemos hablando, porque también, como te dije hace rato, hay muchos a la venta ahora de dudosa procedencia. Igual la creatina que viene mezclada con muchas cosas. Entonces, saber cómo elegir los suplementos y también le digo a los pacientes que no gasten al pedo su dinero
que no necesitan un quemador de grasa, que el mejor quemador de grasa siempre va a ser el déficit calórico. No necesitan ningún inhibidor de carbohidratos, de acelerador del metabolismo, es el déficit calórico, la calidad de la comida, la actividad física, lo que te va a hacer quemar grasa. Y hay un miedo muy arraigado también, el miedo a la creatina, especialmente en las mujeres, que dicen que la creatina me va a hacer engordar, que me va a hacer retener demasiado líquido, es algo también con lo que trabajo todos los días, sacarle ese miedo a las mujeres principalmente de la creatina que tiene múltiples beneficios y para mí yo le venero luego a la creatina, en serio, y al whey protein también y les enseño cómo elegir un buen suplemento whey protein, ¿verdad? Que tenga el aminograma, los aminoácidos, siempre trato de tener los materiales didácticos conmigo para que yo les pueda ir mostrando y cómo elegir los suplementos que verdaderamente funcionan. Totalmente de acuerdo con el tema de la creatina. Realmente es una de las mejores sustancias que tenemos a nuestro alcance y hasta efectos neuroprotectores tiene. De repente la Así gente es. conoce la creatina solamente así, tipo, porque ayuda a tener un poco más de aguante en el gimnasio, puede ser que te dé un poco más de fuerza o que te quemen menos los músculos, digamos, en las altas repeticiones, pero tiene tantos buenos efectos en general y sería recomendado prácticamente para cualquier persona de cualquier edad y a los de tercera edad, así que más todavía justamente por los efectos neuroprotectores que tiene. Y no sé si ¿qué marca exactamente de whey protein estás consumiendo actualmente? Ya habrás probado muchísimas seguro con el tiempo. Yo consumo la de Boitech, la isolatada, ahora mismo. Es sí una de las más costosas, pero en cuanto a calidad es la que a mí más me gusta. Trato siempre de darle opciones igual a mis pacientes desde la primera línea, por decirlo así, hasta las más económicas, pero económicas de calidad. Trato siempre de buscar todas las opciones de acuerdo a las posibilidades o adquisitivas de mis pacientes. Yo solía comprar hasta el año pasado las de Premium Whey de Landerfit y no sé qué les pasó, pero parece que últimamente le estaban poniendo almidón porque se vuelve prácticamente un pudín o un mousse cuando preparas. Sabemos bien que la proteína prácticamente no le deja densos a los líquidos, ya sea agua o leche, igual no se queda denso. Y una locura realmente, así que Landerfit, lastimosamente. Es un tema delicado porque yo que estoy en el Comité Olímpico ya escuché varias personas de allí a quienes productos de Landerfit, no sé exactamente cuáles, pero productos como creatina y proteína nomás, sabemos que ellos tienen también su línea de anabolizantes, pero suplementos nutricionales dieron a doping positivo, entonces hay que tener también cuidado y asesorarse bien antes de consumir alguna sustancia sintética. Una locura lo de los suplementos contaminados realmente, porque ya hubo muchísimos Sí. casos así en el alto nivel, estamos hablando ahí. Así que hay que realmente prestar atención, porque es un poco complicado así, si es que por lo menos que te marquen con eso por ahí. Una locura sería. Claro, así mismo es, porque vos le das creatina a tu paciente para mejorar el rendimiento y de repente te puede salpicar a vos si es que hay algo peligroso, algo dudoso dentro de ese suplemento, ¿verdad? Sobre el uso de esteroides y de péptidos y demás que hay entre la juventud de hoy día, que entramos en el Instagram y tipo lo primero que vemos son los pibes de 16, 17 años totalmente reventados y vascularizados por ahí. Obviamente ni siquiera terminó de crecer en primer lugar y tampoco posiblemente alcanzó su pico genético natural, pero ya se están metiendo sustancias. ¿Qué opinas sobre todo eso actualmente? Sentimientos encontrados, mentira. Es peligroso, es bastante peligroso. Yo la verdad que es jodido porque son adolescentes en su mayoría, ¿verdad? Tienen bastantes problemas de autoestima, ya tienen problemas de la pubertad, está la sociedad también, que ellos son demasiado, reciben las opiniones y las miradas de afuera, entonces es un tema que hay que tomar con pinza hablándolo con adolescentes, ¿verdad? Siempre digo que si no tenés un objetivo, si ya no tenés trayectoria, de repente una trayectoria muy larga, muchos años de entrenamiento, demasiada intensidad y un objetivo demasiado alto, demasiado específico, nos centremos primeramente en lo que es la alimentación, eh, alcanzar primero un nivel de entrenamiento elite, después ver si hay necesidad de incluir más cosas, ¿verdad? Generalmente no es necesario, pero tampoco comprar por comprar nomás o porque tu amigo de al lado se fue y le funcionó y creció y vos también querés crecer.
hay mucho más que la estética detrás de todos los anabolizantes, ¿sí? Hay problemas hormonales en las mujeres, problemas hepáticos, es mucho más que solamente estética. Hay que tener bastante cuidado con eso, es un tema bastante delicado. Sabemos bien que hubo casos de profesionales inclusive que teniendo el presupuesto inmenso así de poder hacerse análisis de sangre cuando quisiesen poder consumir todos los suplementos para poder prevenir daño en el hígado, en los riñones, igual tuvieron problemas hepáticos solamente por la cantidad de comida necesaria para poder construir músculo, digamos, de la forma más óptima. Porque el cuerpo, digamos que está bien, los músculos crecen, pero el hígado está preparado para tu potencial natural, no para tu potencial explotado, digamos. Así mismo le estás llevando a tu cuerpo a un nivel que no puedes soportar naturalmente. Lo mismo pasa con los pesos, por ejemplo. Tu cuerpo naturalmente hasta cierto punto, hasta ciertos kilogramos nomás puede levantar de forma natural o el músculo hasta cierto punto nomás puede crecer de forma natural. Entonces, llevarle a tu cuerpo, a tu organismo a un nivel superior a ese implica muchos riesgos también. Es tan importante que la gente se asesore, digamos así, y que le pregunte a los profesionales formados y no creo que sea tan difícil diferenciar a los profesionales que sí de verdad entienden y a quienes solamente te quieren de repente vender algo o solamente quieren así tipo repetir algo que está de moda, etcétera. A profesionales formados y actualizados, porque como decís, también hay muchos profesionales que trabajan con muchas marcas. Entonces, de repente con tal de venderte sus marcas o de que vos consumas cierto producto, también te van a vender totalmente otra información. Entonces, de repente, si estás realmente interesado en vos mejorar tu salud, tu composición, está bien también que vos, paciente, investigues, te metas a artículos, empieces a leer, seas también autodidacta para que no te quieran engañar después o que por lo menos para que vos sepas con qué fundamento te están hablando. Mara Camila, estoy seguro que la gente va a tener muchísimas preguntas y definitivamente en el futuro posiblemente puede ser que hagamos una parte 2. Así que te pregunto, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiere buscar en las redes sociales y eso, o hacer consultas contigo, etcétera? Me pueden encontrar en el Instagram como @maracamila con k.nutri. Así que me pueden seguir. Ahí también tengo el link de WhatsApp. De repente, si quieren realizar un agendamiento u otras consultas, estoy abierta a todas las preguntas y sin problema acepto otra invitación para otra entrevista. Con gusto. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por aceptar la invitación y obviamente vamos a seguir en contacto y vamos a responder todas las preguntas que la gente pueda llegar a tener. Genial, Luis. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes.